de lo que le vendrá en el examen. Permítame, abogado, un momentito, estoy intentando. Bueno, gracias. Abogada, ya se mira. Buenas tardes. Sí, ya se ve, solo pónganlo en pantalla completa. Ahí ya se ve. Buenas noches. Ya se ve que generalmente esto pasa, pero si la tiene a mano en su celular o algo, no sé, para que la vaya viendo de ahí. La voy a proyectar aquí en la computadora y la voy a poner. Sí, téngala usted ahí, ojo con los demás grupos para cuando vayan a exponer. Eso pasa, que muchas veces alguien tiene la presentación puesta, como pasa en mi clase, de que la pongo yo y no todos la ven. Entonces, ténganla impresa, ténganla en el teléfono para que el que vaya exponiendo, en dado caso que no la vea, la pueda ir pasando. Y eso no sea motivo para que se detenga. Bueno, hoy sí, abogada, vamos a comenzar. Sí. Buenas noches, abogada y compañeros. Es un placer saludarles. Mi nombre es Carla Corrales y junto con la compañera Ámbar Vanegas y Christopher Vázquez representamos al grupo número 2. La siguiente diapositiva, por favor. Representamos al grupo número 2 que está conformado, como pueden observar, mediante esta diapositiva, ¿verdad? Y en esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema del beneficio de inventario. Pero antes, ¿verdad?, de comenzar a hablar directamente de lo que es el tema o el concepto de beneficio de inventario, primero necesitamos comprender esto, o mejor dicho, refrescar, ¿verdad?, porque si ya son dos cosas que de alguna manera se trataron en el tema anterior y en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de beneficio de inventario, necesitamos entender lo que son las formas de aceptar la herencia, ¿verdad? Y estas pueden darse de dos maneras. El llamado a la sucesión se puede manifestar de forma expresa o tácita la voluntad de aceptarla, obviamente, ¿verdad? El llamado a esta sucesión, como ya lo explicaban los compañeros en el grupo anterior, ¿verdad? Entonces no sería necesario andar en estos dos conceptos. Y para ello la herencia se puede aceptar de dos maneras. En primer lugar tenemos la aceptación pura y simplemente, y en este caso pues nos referimos a que se aceptan los bienes y deudas de la herencia, ¿verdad? O sea, estamos hablando obviamente de un heredero universal que acepta en su totalidad, ¿verdad? Que acepta todo lo que son bienes y derechos y también deudas y obligaciones que pueda tener el testador, ¿verdad? Siendo en este caso este heredero el representante del mismo. El heredero, en este caso, ¿verdad?, de la aceptación pura y simple, el heredero responde con su patrimonio personal de las deudas hereditarias, ¿verdad? Es decir, aquí no se mezclan lo que es el patrimonio heredado con el patrimonio del heredero que ya tiene, ¿verdad? Y con esta combinación de ambos patrimonios, pues él hará frente a esas deudas después de haber aceptado y obviamente recibido esta herencia, ¿verdad? Entonces él hará frente a esas deudas. La otra opción de aceptación de herencia tenemos lo que es el beneficio de inventario, ¿verdad?, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y en este caso, pues ya cambia la situación en respecto al patrimonio del heredero, ¿verdad?, esta no combinación. En este caso, cuando hablamos de beneficio de inventario, el heredero responde a las deudas del causante, es decir, del testador, hasta donde alcance el patrimonio hereditario. Y el heredero no responde con sus propios bienes de las deudas de la herencia. De manera general, ¿verdad?, aquí a simple vista podemos observar ya una gran diferencia, ¿verdad?, lo que nos marca nos hace diferenciar, valga la redundancia, lo que es una aceptación pura y una simple, ¿verdad? Podemos observar que en el primer caso nos habla de que el heredero responde con su patrimonio personal de lo que son las deudas que pueda contraer debido a esa herencia, ¿verdad? Pero en el segundo caso observamos que no, ¿verdad?, que en este caso ya el heredero no compromete su patrimonio personal. La siguiente diapositiva, por favor. Para encontrar el concepto de lo que es el beneficio del inventario, nos remitimos al artículo 1194 del Código Civil, en el cual nos dice que el beneficio de inventario consiste en hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. La siguiente, por favor.
En términos simples o palabras más sencillas, podríamos decir, ¿verdad?, que el beneficio de inventario es el derecho que tiene el heredero de, por decirlo de alguna manera, de no ser obligado, ¿verdad?, a pagar deudas más allá de lo que haya podido heredar, o sea, más allá de esos bienes. Y como les explicaba anteriormente, ¿verdad?, a no comprometer su patrimonio. Entonces, esto podría decirse que el objetivo del beneficio de inventario, aparte de limitar las responsabilidades que pueda tener el heredero respecto a esas deudas, es también proteger o salvaguardar el patrimonio personal del heredero, ¿verdad? Y como es un derecho, entonces tiene que ser obviamente invocado, ¿verdad? Tiene que ser, el heredero elegirá de qué manera quiere aceptar esa herencia. Entonces, si lo hace con beneficio de inventario, es una metodología que él puede utilizar para proteger precisamente esos bienes. Entonces, aquí podemos observar en esta diapositiva que nos dice que el beneficio de inventario es aquel que la ley pone en disposición del llamado como heredero para que pueda aceptar la herencia manteniéndose separada de su propio patrimonio a todos los efectos legales hasta que se hayan pagado todos los acreedores conocidos y los legatarios, y para que incluso en el caso de aparecer otros acreedores después de haberse confundido ambos patrimonios, solo responda personalmente ante ellos en la medida que haya experimentado un enriquecimiento a consecuencia de la sucesión. O sea, aquí nos podíamos, cuando hablábamos de que la persona hereda todo lo que son bienes y derechos, un claro ejemplo podría ser de este enriquecimiento a consecuencia de una sucesión, podría ser, por ejemplo, una persona que haya heredado acciones en una empresa, ¿verdad? Y que por medio de esas acciones haya tenido utilidades y que posteriormente, ¿verdad?, la aceptación de esa deuda y a la combinación de los patrimonios heredados y del patrimonio personal, surja un nuevo heredero, ¿verdad?, de esas acciones que haya tenido. Entonces, esta persona solamente está obligada a responder por ese enriquecimiento que haya tenido a causa de estas utilidades obtenidas por esas acciones, porque en realidad no le correspondían. Sin embargo, él no lo sabía, ¿verdad? Sin embargo, no está comprometiendo su patrimonio personal de ninguna manera. La siguiente, por favor. El beneficio de inventario, como la aceptación y la repudiación, es un negocio jurídico. Dicho acto no solo está regulado para salvaguardar los intereses del llamado heredero frente a los acreedores del causante, es decir, los acreedores de la herencia, sino yendo más allá, acometiendo el heredero, la aceptación beneficiaria podrá conservar las relaciones de crédito o aquellas relaciones que provengan de derechos reales que tenga contra el causante, sin perjuicio, claro está, de evitar el daño que puede suponer el heredero la confusión del patrimonio. O sea, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que al momento de aceptar la herencia, en este caso del beneficio de inventario, estamos hablando de que en el momento que él acepta esta herencia, ya han sido pagadas todas estas deudas, ya han sido pagados todos estos acreedores, hasta el monto donde la herencia o los bienes que el testador haya dejado, pues hayan podido cubrir, ¿verdad? En realidad, él no está haciéndose responsable, pues, de estas deudas, ¿verdad? Porque se supone que ya fueron pagadas previo a la combinación de estos patrimonios. En este caso, ¿verdad?, podría... no se puede decir que ni los acreedores ni obviamente el heredero, ninguno de los dos sale perdiendo. ¿Por qué? Porque los acreedores, al momento de otorgar un crédito, no se le escucha, puso silencio el compañera. micrófono, Carla. Y el apagado el micrófono. nada, se ha escuchado. No, o sea, hace poquito. Solo como Continúe. un minuto. No, menos. El problema de la 10 segundos. En esta diapositiva no se escuchó, en las anteriores. Esa la terminó. Ok. Como les comentaba, ¿verdad? De ninguna manera sale perjudicado el acreedor porque él era conocedor de la situación económica que tenía el testador al momento de que le otorgó su préstamo, y de ninguna manera podría esperar o puede pretender, ¿verdad?, que el heredero responda, ¿verdad?, por esas deudas. Por eso se dice, ¿verdad?, que las deudas son cubiertas hasta donde los bienes alcanzan, ¿verdad? Lastimosamente ahí saldrían perjudicados en caso de que esos bienes que hayan sido heredados pues no tuvieran la capacidad de cubrirlos, porque ellos no pueden hacer responsables al heredero, ya que él ha hecho uso de este beneficio, de este derecho del beneficio de inventario. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se realiza la aceptación de herencia a beneficio de inventario? En primer lugar, el heredero deberá realizar el trámite ante un notario público. En el mismo acto de aceptación de la herencia se añade la cláusula
que establece la condición a beneficio de inventario, ¿verdad? Como les explicaba anteriormente, puede aceptar esa herencia de dos maneras, ¿verdad? Puro simple o en este caso con el beneficio de inventario, pero obviamente pues él tiene que decidir que lo va a hacer bajo esta condición del beneficio de inventario. Luego la persona llamada a sucesión que esté interesada en esta alternativa debe cumplir con los plazos establecidos legalmente, que posteriormente les explicaré sobre eso. Por último, si no existe demanda, gozará del plazo vigente mientras no prescriba la acción para el reclamo de la herencia. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya habíamos mencionado lo que son los plazos, ¿verdad? Pero aquí ya profundizaremos un poco sobre ello, ¿verdad? Respecto a los plazos, para la aceptación a beneficio de inventario se pueden dar dos casos. Si el primer caso es, si el heredero tiene en su poder la herencia o parte de ella, tiene un plazo de 30 días para comunicar al notario la formación de inventario con citación de acreedores y legatarios, ¿verdad? Hay que aclarar que cuando nos referimos a inventario, nos referimos a un inventario o a un proceso de inventario solemne, ¿verdad? Que cuando hablamos de inventario solemne, lo encontramos regulado en el artículo 1056 a 1064 del Código de Procedimiento, ¿verdad? Este inventario solemne nos referimos a que es realizado previo a un decreto judicial. Repite esos artículos. Artículo 1056 a 1064 del Código de Procedimiento. Ok, continúe. Bueno, les hablaba, ¿verdad?, lo que era el inventario solemne. Ese inventario solemne, obviamente, les decía que se realiza previo a un decreto judicial, ¿verdad? Se realiza en presencia, obviamente, de un notario, con dos testigos varones, ¿verdad? En presencia de dos testigos varones y, obviamente, en presencia, ¿verdad?, de los interesados en este caso, ¿verdad? Luego tenemos lo que es, si no tiene en su poder la herencia o parte de ella, si ha gestionado nada como tal el heredero, el plazo de 30 días se contará desde el día siguiente a aquel en que expire el plazo que el notario, a requerimiento de cualquier interesado en la herencia, hubiera fijado para que acepte o repudie la herencia. Fuera de los casos a que se refieren los dos apartados anteriores, si no se hubiera presentado ninguna demanda contra el heredero, podrá aceptar a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia. La siguiente, por favor. Ahora bien, aquí en este caso, ¿quién o quiénes pueden disponer del beneficio de inventario? En este caso, únicamente puede hacer uso de la aceptación beneficiaria los herederos. Así, los acreedores de la herencia y los acreedores de los herederos, y tampoco los legatarios pueden utilizar el beneficio de inventario. O sea que esta es un derecho exclusivo, ¿verdad? Obviamente de los herederos, que pueden decidir si quieren o no hacer uso, pues, de este beneficio, valga la redundancia, ¿verdad? Beneficio del inventario. A continuación, la compañera Ámbar Vanegas ahondará un poco más sobre lo concerniente a este tema. Buenas noches, compañeros, abogada presente. Yo les voy a hablar acerca de cuándo se pierde el derecho a beneficio de inventario, cuando el heredero beneficiario renuncia expresamente al beneficio, cuando el heredero beneficiario pierde el beneficio no por hacer el inventario dentro del plazo fijado, y cuando el heredero del beneficiario realiza actos prohibidos que importan a la pérdida de dicho beneficio de inventario, cuando aún a sabiendas se deja de incluir en el inventario alguno de los bienes de la herencia, y antes de completar el pago de las deudas, los herederos venden algunas propiedades sin autorización judicial. Podemos seguir para profundizar más lo que acabo de mencionar en este momento. Siguiente página, por favor. ¿Me escuchan? Sí se la escucha, compañera. Sí, se la escucha. Ahorita no, compañera, apagó el micrófono. Oh, perdón. ¿Sabe lo que era la formación del beneficio de inventario? Creo que se pasó una. Muy bien.
La formación del inventario dice que echa la declaración de aceptación de la herencia, beneficio de inventario del notario competente dentro de los 30 días, que ya lo mencionó la compañera anteriormente. El plazo para la formación de inventario es de 60 días. En determinados casos pueden surgir la necesidad de prorrogar este periodo. Esta decisión y no puede exceder de un año. Al obtener un detalle de cada uno de los elementos que conforman la herencia, es posible cancelar las deudas y saber si existen excedentes. ¿Qué quiere decir? Que una vez solicitado el beneficio de inventario, el notario iniciará un expediente y citará al legatario y acreedores afectados, lo que hace mediante anuncios. Asimismo, necesita dar los certificados del bien inmueble o inmuebles de la persona fallecida, los cuales se van a encontrar en el registro de la propiedad. Después de incorporado todos los documentos recabados para poder justificar todo el activo y el pasivo de la herencia, el notario nombrará lo que son los peritos para que valoren los bienes de la misma. Ahora sí, siguiente página. De inventario, primera instancia, aceptar la herencia. En segundo, el compromiso de notificar a los acreedores de la formación de inventario. Este lo podemos encontrar en el artículo 205 y primordialmente en el artículo 1470 del Código Civil, lo cual habla de confusiones de herencias. Párrafo número 2 relata que se efectúa el caso en el que esta conformación tenga lugar en virtud del título de herencia, así esta podría ser aceptada a beneficio de inventario, lo cual es lo que estamos explicando. En tercera instancia, reconocer las deudas del causante y el pago de la misma para con el patrimonio de heredar. Este se encuentra en el artículo 1206 del mismo código. Un ejemplo de él pueden ser las cosas legadas y los que el causante haya obtenido en depósito, en comodatos, en arrendamientos o inclusive en prendas. En comodatos se podría fijar primeramente un contrato por el cual se dan o se reciben prestaciones de una cosa, de los cuales se pueden destruirlas y esta se brindaría con la obligación de ser sustituida sin necesidad, como lo mencioné, de ser destruida. En cuarta instancia está realizar un inventario real de los bienes, derechos y obligaciones del causante. Este lo pueden encontrar en el artículo 1203. Y por último, el heredero se hará a sí mismo responsable de todos los créditos como si lo hubiese efectivamente cobrado. ¿Qué quiere decir? Este lo podríamos encontrar en el artículo 204 del Código Civil. Habla de justificar lo que sin su culpa haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados las acciones a títulos insólitos. ¿Qué quiere decir esto? Que son deudas no pagadas y lo conocemos como saldo insólito coloquialmente. O sea, que en el momento que todavía no se ha pagado la deuda, es aquel en el cual todavía no se ha pagado lo que es la deuda original. Un ejemplo de ello es que venga una persona y solicita un préstamo de $100,000. Esta persona ha abonado $75,000, lo cual quiere decir que su saldo insólito es de 25,000 lempiras, lo cual queda restando y lo que queda pendiente del préstamo que acaba de realizar. Siguiente. Ventajas del beneficio de inventario en favor de los herederos. El heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los bienes de la misma. Conservar contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto. No se confunden para ningún efecto en daños de herencia sus bienes particulares con los que pertenezca de la herencia. Siguiente página, por favor. Ok, continuamos con los que son los costes de la aceptación de la herencia, beneficio de inventario. Eran los costes de un trámite sucesorio. La cláusula de la aceptación de beneficio de inventario no supone un coste extra, ya que simplemente se trata de sumar otro párrafo al documento que se firma ante el notario público. Esa tarifa está delimitada por la normativa vigente y se vincula al valor que se percibe. Los gastos inherentes a la formación del inventario y los trámites de administración que se requieran son afrontados con la herencia misma. ¿Qué quiere decir? Que al momento de los costes del beneficio de inventario, debemos de tener en cuenta antes de iniciar el proceso de aceptar la herencia, porque debe descubrirse cuáles son los pasivos que tienen que hacer frente a la misma, porque puede ser que sea más conveniente rechazar la herencia que aceptarla frente a las deudas que ésta ya posee. Siguiente.
Fundamento legal, esto lo vamos a basar del artículo 1194 al 1209 del mismo código. No se las voy a relatar todas porque son muy largas y tenemos poco tiempo. Solo les diré las primeras, que dice que si de muchos coherederos los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. Este beneficio no puede estar prohibido. Dicho, un acto de heredero conserva el derecho de aceptar la herencia con el beneficio de inventario, y cuando el heredero se halla en el extranjero puede optar por la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Pueden seguir con las demás páginas mientras yo les estoy explicando un poco de todos estos artículos, ya que quiere dar a entender todos estos artículos del 1194 al 2009 es que se trata de una forma de aceptar la herencia en la que se realiza un inventario con el activo y con el pasivo del causante, y en caso de que existan cargas, estas se pagarán con el activo de la propia herencia. El resto, si sobra, se repartirá entre los herederos. Se trata de una opción bastante útil, ya que, como vemos, no compromete la situación económica del heredero ni le hace vulnerable ante posibles deudas ocultas. Sin embargo, una persona también puede perder la oportunidad de hecho cuando el propio heredero beneficiario renuncia a este beneficio, que fue lo que mencionó anteriormente la compañera Carla. Así, ¿por qué? Porque el beneficio de inventario, las herencias en muchas ocasiones cuentan con más deudas que beneficios económicos para el heredero, a quien al momento de aceptar pueden recibir los beneficios, pero además de hacerse responsables de las deudas, el beneficio de inventario permite proteger. Se le puso en silencio el micrófono. Sí, creo que llevo un límite por el cual me bloquea el micrófono. Okay. ¿Por dónde me quedé para seguirles explicando un poquito de los fundamentos? Mencionaba algo del límite. ¿Perdón? Estaba hablando de los límites del beneficio de inventario. Sí, bueno. Lo que entiendo es que las herencias en muchas ocasiones cuentan con más deudas que beneficios económicos para el heredero, a quien al momento de aceptarla puede recibir los beneficios, pero además de ser responsable de las deudas, el beneficio de inventario permite proteger su patrimonio. Así el heredero se libera de toda la deuda heredada con la sola entrega de los bienes que recibió. Entonces creo que esa sería mi parte y seguiría a mi compañero porque así no estropearía lo que él va a explicarle de los acontecimientos del beneficio de inventario. Gracias compañera. Solamente quiero confirmar si me escuchan porque al final no escuché muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, compañero, lo escuchamos. Sí. Se le apagó el micrófono. Abogada, no es que están silenciando algo, porque se puede silenciar a los compañeros. Sí, alguien nos está silenciando, entonces. Bien, bueno, para continuar en 5 minutos creo que les puedo desarrollar toda la parte, y es algo muy importante que mencionaba la compañera Alejandra, que tiene que ver con la confusión de derechos. Esto lo encontramos analógicamente en el artículo 1470, que refiere a que la confusión de derechos, es decir, que quedará extinguida la obligación desde que se reúna en una misma persona y respecto de una misma cosa los conceptos de acreedor y de deudor. Es decir, aquí existe por así decirlo, una unión. Sin embargo, la excepción a la regla es que se exceptúa en el caso que esta confusión de derechos tenga lugar en virtud de un título de herencia. Es decir, que en este título de herencia haya beneficio de inventario, que ya vimos todo el proceso que conlleva el inventario al momento de la confección de este inventario. El heredero que acepte, ¿verdad?, o que tenga plenas facultades de aceptar este beneficio de inventario, podrá hacerlo, ¿verdad?, en este caso sin poder poner en riesgo sus bienes, porque de lo contrario, si lo hace de una forma simple, sí podrá o sí pone en riesgo sus bienes. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que sería la siguiente diapositiva, que al momento, la siguiente, la 18. Ok. Entonces, que aquí nosotros vemos que al nosotros aceptar, o al momento de una persona aceptar la herencia de una forma de inventario, entonces está protegiendo sus bienes.
Si lo hace de una forma simple, no lo está haciendo, que más adelante les voy a plantear 2 ejemplos para que lo podamos entender y que de una u otra forma podamos comprender lo que las compañeras nos quisieron decir. Y agregar esta relación tácita estos bienes alimentarios existentes con las mismas formalidades que se pueda o que se hicieron al momento de observarse, es decir, al momento de levantar el inventario. Entonces, de esta forma nosotros vemos la importancia que nace desde poder hacer un levantamiento de inventario, hacer una confección de inventario, la importancia que tiene para todo el desarrollo. Seguidamente tenemos que el heredero beneficiario será responsable hasta por la culpa leve de la conservación de las especies y cuerpos que ciertos se puedan deber o que puedan hacerle frente a la obligación que se tiene con los acreedores, y en su cargo el peligro de los otros bienes de la sucesión solo será responsable de los valores que hubieran sido tasados, es decir, que hubieran sido proporcionados para poder cubrir esa deuda, porque no siempre es que los créditos o las deudas que se tienen son mayores a las de la herencia, sino que si hay sobrantes, esos sobrantes al final, como lo mencionaba la compañera, si existe algún otro acreedor que no pudimos identificar, deberá de presentar los documentos correspondientes como los cheques, letras de cambio, que le permitan acreditar que realmente, en este caso el difunto, tenía una deuda. Seguidamente, consumidos los bienes, siguiente diapositiva, consumidos los bienes de la sucesión o de la parte en que ellos hubiere cabido el heredero beneficiario, el pago de estas deudas o de estas cargas, ¿verdad?, deberá el juez, a petición del heredero beneficiario, citar por edictos a los acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan sido cubiertos para que reciban de dicho heredero la cuenta exacta. De igual forma, las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas de créditos y sucesiones, que es lo que les mencionaba, que aquí aplicamos la confusión de derechos en el artículo 1470, que aquí es la excepción a la regla. Es muy importante que consideren esto, que el artículo 1470 nos da la excepción a la regla al momento de nosotros poder aceptar una herencia. Y como ejemplo número 1 tenemos que el fallecido tenía un préstamo del banco sin terminar de pagar esta deuda reclamada judicialmente y un saldo negativo en la tarjeta de crédito, es decir, tenemos un problema. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un problema. Como activo, el fallecido tenía una finca rústica, es decir, tenía un bien. La aceptación de la herencia a beneficio de inventario le permite al heredero poder aceptar esta herencia, pero con la salvedad del beneficio de inventario, protegiendo sus bienes y asumiendo de que esta deuda que tiene va a hacer frente a este bien que tenemos. Y si los herederos adjudican la herencia pura o simple, es decir, si aceptan sin beneficio de inventario, prácticamente aquí está diciendo, ok, acepto el bien, acepto la herencia, pero también Por favor, dejen de estar tocando los micrófonos. Es increíble que ya con nombre y apellido se lo sigan haciendo. Sí, exacto. No, mi abogada, la culpa la tienen ellos mismos, porque fíjense que hay alguien que manda el link al grupo. Ya habíamos quedado que nos enviara al grupo. Sí, pero los que están acá son solo alumnos de la clase. Entonces, quien está silenciando es un alumno de la clase. Pero aún así entra con nombre de alumno. ¿Y qué podemos hacer? Deje que continúe, compañero. Ok. Abogada, sí está diciendo Mario que a él lo sacaron y lo volvieron a meter y que por eso no pudo exponer al inicio. Terminen, compañero, disculpen. Creo que ya solamente un minuto más, disculpe que le esté tomando el tiempo, pero es algo que no está en nuestras manos. Y como el segundo ejemplo, compañera, si se puede poner, o compañero que nos está colaborando, en el último ejemplo, que quiero que aquí ya terminemos de enlazar el tema, tenemos que Alejo es el dueño de un pequeño restaurante que está constituido básicamente su patrimonio de toda una vida. Un día recibe la noticia, es decir, la notificación que su padre ha fallecido. Como único heredero acude al proceso de sucesión, y este proceso tiene una herencia de $50,000 y tiene la propiedad y algo de efectivo. Y el heredero, a su vez, le ha heredado $90,000 de deuda. Entonces, si Alejandro acepta con beneficio de inventario, prácticamente esos $50,000 que tiene le va a hacer frente a los $90,000. Entonces, pero no va a poner en riesgo sus bienes. Si Alejo acepta la herencia que le dejó su madre con la deuda, es decir, de una forma simple, entonces sus bienes van a ser acarreados, ¿verdad?, porque él aceptó sin beneficio de inventario y le van a hacer frente a los $90,000
y de esta forma podemos ver la diferencia de la importancia de nosotros poder primero conocer todo el manojo de herencia o de los bienes que están. Entonces, básicamente esa es la forma de que podamos diferenciar la aceptación con beneficio de inventario y de una forma simple. Con esto hemos culminado. Realmente mil disculpas, no está en nuestras manos. Espero que haya... Compañeros, lo volvieron a silenciar. Terrible. Bueno, vamos a ver. Sí. Ok, ustedes también, el grupo número 1 mencionaba el tema de los acreedores hereditarios y testamentarios. Y ustedes mencionaban las obligaciones hereditarias y testamentarias. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos obligaciones? Buenas noches, abogada. Bueno, según mi investigación, tengo que en una herencia, bueno, la diferencia entre deuda hereditaria y deuda testamentaria es que en una herencia tiende a entender que es un conjunto de derechos y obligaciones, y el heredar es a una sola persona, y esa sola persona hereda tanto los derechos como las obligaciones. Entonces, en ese caso estamos hablando de las deudas hereditarias. Y en el caso de las ¿cuáles son las hereditarias? A ver, no me quedó claro. Son las que hereda una persona en específico. Y las deudas testamentarias son aquellas donde el testador plasma a qué persona se le va como a decir qué deuda se le va a aplicar. Como por ejemplo, si a una mamá fallece, puede decir: a mi hijo Pablo quiero que se le dé la deuda de que termine de pagar la casa, a mi hijo Pedro el carro, y así. Pienso yo, o así lo entiendo, que a eso se refiere la deuda testamentaria, que se aplica según lo que deja el testador. Y en una herencia se le deja como englobado en todo, en los derechos y obligaciones. Al ser aceptadas, ahí va, si lo acepta, ahí van lo que son las deudas y va lo que son todo lo que deja como herencia. Ok, vamos a ver. Miren, estos dos conceptos tienden a confundir bastante. ¿Qué es lo que sucede? Usted tiene la mitad buena y el otro grupo también tenía la mitad buena de la misma pregunta, nada más que la de ellos iba encaminado a los acreedores y la de ustedes va encaminada a lo que son las obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las deudas hereditarias son las que tenía en vida el causante, por ejemplo, la deuda de la casa, la deuda de la tarjeta de crédito, son las deudas que él tenía en vida. Y recuerden que las deudas hereditarias entran en la parte de los acervos. Luego tenemos las deudas testamentarias, que son las que emanan del testamento. ¿Cuáles son las principales deudas testamentarias? Los legados y las asignaciones modales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las hereditarias se pagan de los acervos, es decir, yo no puedo repartir la herencia, ya sea intestato o testamentaria, si no se han pagado las deudas hereditarias. Y en el caso de las testamentarias, pues podrán pagarse una vez que ya se hayan cumplido con todo el pago de las bajas generales que ya establece la ley. Ok, vamos a ver, dígame. Bueno, con respecto a lo que acaba de decir, que el testador plasme en el testamento para su arbitrio, es decir, que el testador elige la obligación, ¿o estoy mal? Sí, porque recuerde que, lo que le mencionaba es que las deudas testamentarias son las que emanan del testamento. ¿Cuáles son? Legados y asignaciones modales. Entonces, prácticamente son dejadas por el testador. Ok, vamos a ver. ¿Los legatarios pueden aceptar con beneficio de inventario? No. Correcto. No pueden
porque recuerden que el tema del beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos responsables de las obligaciones. Y los herederos y los legatarios son dos personas completamente diferentes. Y en el artículo 1194 únicamente establece herederos. Entonces los legatarios quedan fuera. ¿Por qué? Aparte de todo esto quedan fuera. Porque los legatarios no se declaran herederos. Recuerden que quien está obligado a entregar el legado es el heredero universal. Ok. ¿Cuál es el efecto del beneficio de inventario? En primera abogada, ¿sí? En primera abogada es salvaguardar los bienes de, en este caso, la persona que va a aceptar la herencia. Que sus bienes no vayan a hacerle frente a las deudas hereditarias. Correcto. Entonces, en este caso, el efecto del beneficio de inventario es limitar la responsabilidad del heredero y que pague únicamente con los bienes de la herencia y que no se vayan a confundir con sus bienes propios. ¿Podríamos decir entonces que el beneficio de inventario es algo favorable para los herederos? Completamente. Ok. Sí, abogado. Ok. ¿Y qué sucede en el caso de los menores de edad para el tema de el beneficio de inventario? ¿Es obligatorio que ellos acepten de esta forma? Sí, abogado, no es una obligación. Ok, ¿y qué sucede si los representantes de los menores de edad no lo aceptan con beneficio de inventario? Tendrían que sacar. ¿Van a ser obligados al pago de las deudas con los propios bienes que ya tenían los menores? ¿O qué va a pasar? Sí, porque tienen que saldar la deuda que tienen pendiente. Artículo 1197, párrafo tercero. No cumpliéndose lo dispuesto en este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas no serán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión, sino hasta la concurrencia de lo que existiere en la herencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este artículo les menciona las corporaciones, establecimientos y también habla de las personas que no pueden aceptar o repudiar libremente lo suyo. Entonces, los menores de edad son también esas personas que no pueden administrar libremente lo suyo. Entonces, si por algún error de su representante ellos no aceptan con beneficio de inventario, no van a ser obligados al pago de las deudas, porque recuerden que prácticamente es un error, producto del representante. Bueno, jóvenes, entonces, muchísimas gracias. Realmente que el contenido de la exposición fue muy bueno. Lo felicito porque se nota que en realidad se prepararon. Este tema del beneficio de inventario también lleva su cierto grado de dificultad, y este tema del beneficio de inventario lo debe de manejar bien el grupo que va a exponer el beneficio de separación, porque si no entienden la diferencia entre beneficio de inventario y beneficio de separación, ahí ya comenzamos mal. Entonces, cuando vayan a exponer, creo que es el grupo 4, tienen que retomar ese tema, porque ustedes tienen que hablar de la diferencia del beneficio de inventario y la diferencia del beneficio de separación, la diferencia entre ambos. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana con la petición de herencia y creo que con los ejecutores testamentarios y fiduciarios. Me mandan por favor el grupo número 2 la presentación. Buenas noches, jóvenes. Bueno, abogada, a la plataforma. La presentación del grupo número 2. Ustedes fueron los que lo subieron, porque sí vi ahí que ya había subido. Ok, está bien. Gracias. Gracias, abogada. Buenas noches. Gracias.